Muy buenas tardes a todos, queridísimos oyentes. Una semana más estamos aquí, en vuestra emisora, en vuestra casa Multicanal Radio, intentando acercaros a través de las ondas un caso más, que parece recién estrenado en la cartelera de un gran cine. La intriga, la tensión y las altas dosis combinadas de angustia e incertidumbre que nos mantienen unidos durante cada semana, ansiosos por descubrir cuál será el final de la trágica, por desgracia, historia que nos acontece semana tras semana. Al micrófono, una servidora, Patricia Díaz, que intenta poner melodía a estas desdichadas y trágicas historias de nuestra amplia crónica negra. Y sin más, vamos a comenzar remontándonos al año 1954. El relato de hoy nos sitúa en Argentina, y no porque el caso del que vamos a hablar ocurriese en ese bello país, sino porque en él, como no podía ser de otra manera, decidieron dedicar una de sus emblemáticas telenovelas al caso que hoy nos atañe, en el que le darían el nombre de la galleguita de cara sucia, y que no es otro que el de Pilar Prades. ¿Y quién es ella? Más bien, ¿quién fue Pilar Prades? Porque, como bien decíamos, nos remontamos a muchos lustros atrás. Exactamente 1928. En ese año, en Begís, Valencia, nace una niña a la que llamarían Pilar Prades Espósito. Nace en el seno de una familia muy humilde. Debido a la pobreza que se vivía, no tuvo oportunidad de estudiar. Viéndose así obligada a, con tan solo 12 añitos, sin nada en su equipaje, con un futuro muy incierto y poseedora de un currículum en el que la incultura jugaba con ventajas, decide irse del pueblo que la vio nacer e intentar abrirse futuro en la maravillosa ciudad de Valencia, en la que no le fue nada fácil afincarse en una zona para comenzar a echar raíces, teniendo que mudarse en diversas ocasiones, hasta que en 1954 su vida tiene un golpe de suerte y con 26 añitos el matrimonio adinerado formado por Enrique Vilanova y Adela Pascual, dueños de una carnicería y charcutería en la conocidísima calle Sagunto de Valencia, la contratan como interina para atender el hogar y, si fuese necesario, echar una mano en el negocio familiar. Pilar era una muchacha muy trabajadora e inmensamente eficiente, y a pesar de ser muy introvertida, era bastante cariñosa y leal con el matrimonio. Pasaba muchísimo tiempo sola en el hogar, puesto que el matrimonio Vilanova se dedicaban por completo a la carnicería y a la exportación de productos. Un negocio que les daba grandes aportaciones económicas, pero que les hacía invertir prácticamente su vida al completo en ello. Y al no tener hijos, su dedicación era al negocio totalmente íntegra. Su dedicación era íntegra al negocio. Enrique tenía grandes dotes como empresario y Adela era una mujer entregada,
con muy buen corazón, con un carácter dulce, amable. Además, le acompañaba una gran belleza que cautivaba a todo aquel que la conocía. Era una mujer carismática y con una fe acérrima. El matrimonio era muy feliz, estaban muy unidos y tenían una vida muy satisfactoria y cargada de innumerables proyectos. Pero nadie podía presagiar lo que esa primavera del año 1955 les depararía en ese trágico futuro. Pilar también estaba en un momento de su vida bastante feliz, puesto que empezaba a sentir que llevaba el poder, el control y el mando del hogar. Comenzó a sentir que ella tenía derecho a vivir de esa manera, pero no como una sirvienta. ¿Por qué no? ¿Por qué no como la dueña, como la mujer del hogar? ¿Acaso ella era menos? Y aquí comenzó a saber con exactitud y a tener muy claro qué era lo que debía hacer para conseguir sus sueños, para asegurar su futuro, dando rienda a su despiadada mente. Y pronto encontró la solución a sus problemas. La llave que ella creía le abriría la solución para hacerse dueña y señora de eso que ya sentía suyo, que sentía le pertenecía. Su mente enferma, codiciosa y retorcida, dio rápido con la solución. Una botellita cargada con elevadas dosis de arsénico. Eso era todo lo que necesitaba para terminar con el único obstáculo, según su mente enferma, que le impedía ser poseedora de todo aquello que ella ansiaba. Su plan estaba en marcha. La mañana del 11 de mayo, la señora de la casa comenzó a encontrarse mal. Adela siente que sus piernas no tienen fuerzas ni para sostenerse. Está muy débil. Los vómitos son constantes y no consigue estar en pie, teniendo que volver a la cama. Su marido Enrique no comprende nada, puesto que su esposa es una mujer sana y de la noche a la mañana no es capaz ni de incorporarse. Llama rápidamente al doctor de la familia, que se persona con mucha urgencia en el hogar de los Vilanova. La examina, pero no encuentra el porqué a su malestar. Baraja diversas causas. ¿Una bacteria? ¿Quizás un virus? Pero nada que pueda asegurar. Era algo tan extraño. Enrique estaba totalmente destrozado. Se sentía muy impotente puesto que no sabía qué hacer. No sabía qué es lo que le estaba ocurriendo a su esposa. Los días transcurrían y el deterioro era abismal y tremendamente veloz durante las primeras horas y días. Mientras tanto, Pilar estaba inmensamente pendiente del estado de salud de la señora. La incorporaba, le ayudaba a asearse, a ir al baño. Se encargaba de darle su medicación, las gotas que el doctor le había recetado. Adela
Estaba tan agradecida por el trato que Pilar le mostraba, por su dedicación, su cariño, que constantemente le mostraba su agradecimiento. Le decía: eres tan buena, Pilar, pero tan sumamente buena, no sé qué haría sin ti. El marido, en su gran desesperación, solicitó la segunda opinión de otro doctor y éste decidió solicitar el ingreso de Adela en el hospital, puesto que así podrían hacerle pruebas y valorarla. Diversos especialistas intentando encontrar la enfermedad que estaba terminando con ella. Por supuesto, Pilar escuchaba desde el otro lado de la puerta, al otro lado de la habitación, muy expectante para saber cuál era el veredicto de ese segundo doctor. Y al escuchar los planes que tenían de ingresar a la señora, pensó que eso destrozaría por completo su plan. No podía permitirlo, no podía dejar que la ingresaran y que al realizarle alguna prueba se dieran cuenta de lo que realmente la estaba enfermando. La perversa, sin escrúpulos Pilar decidió aumentar las dosis de las medicinas y condimentar más aún los cafés e infusiones que le daba. Y con ese magnífico papel que se había creado y que desarrollaba la perfección de mujer protectora, leal e incluso resaltando y remarcando mostrar muchísima preocupación y angustia por la situación de la señora, así, con lágrimas en los ojos y con cara de inmensa tristeza, Pilar le daba su preparado a una Adela que ya en ese momento comenzaba a tener un presentimiento e incluso una mala sensación sobre ella, sobre esa desconocida que desde que había llegado a su casa había traído con ella la desgracia. Pero no hubo tiempo para que la señora pudiera manifestar las sospechas que tenía hacia Pilar, puesto que su vida se apagó con ese aumento, con esa dosis fatal. Desgraciadamente, el 18 de mayo de 1955, el cuerpo destrozado ante una enfermedad que ningún médico había podido identificar, y totalmente atónitos por el estado en el que había quedado ese cuerpo destruido y calcomido, fallece Adela Pascual. Su diagnóstico: una pancreatitis que había terminado con una hemorragia. Y ahí estaba esa desalmada muchacha que mantenía las formas, intentando mostrar pena hacia lo ocurrido, haciendo el papel de su vida, puesto que ella simplemente había conseguido su meta, su objetivo, lo que creía que le abriría las puertas al futuro que merecía, a ser la señora de la casa y dueña de todas sus propiedades. Ya no existía ningún obstáculo que se interpusiese entre ella y Enrique Vilanova para vivir la historia ficticia que esa mente enferma había construido en sus sueños. Él estaba destrozado,
Pero ella haría todo lo posible para intentar calmar su pena, su tristeza, su duelo y, por supuesto, para ocupar lo antes posible su lugar. Todo estaba perfectamente ideado. Pero con lo que no contaba Pilar Prades es con la decisión de Enrique, que destrozaría todo lo planificado por ella, puesto que el señor decidió vender su negocio, su hogar, e irse lejos, intentando así dejar atrás todo lo que le recordaba a ella, a Adela, a su querida mujer. Pilar se encuentra con su plan frustrado, en la calle, sin hogar, sin trabajo. Solo contaba con unos pequeños ahorros que el señor Enrique le había dado como finiquito. Y así fue pasando el tiempo, pensando en lo que pudo haber sido, en lo que ella había ideado a la perfección, puesto que nadie había sospechado en ningún momento de ella. En breve tiempo, Pilar encontró trabajo en otra casa, al Pérez Creus, en la que estaría muy poco tiempo, puesto que al poquito de comenzar, a la señora le empezaron a brotar unas manchas raras, con un color inusual por diversas partes de su cuerpo, pero en especial en las zonas de los brazos. El diagnóstico fue claro: alergia. Aún así, Pilar Prades prefirió ausentarse, dejar el trabajo e irse lejos, puesto que ella sabía que uno de los síntomas principales de la intoxicación eran las manchas oscuras en zonas donde a la piel le diera más el sol. Más o menos un añito después, en 1956, en una cafetería donde Pilar solía acudir para relacionarse con otras trabajadoras del sector doméstico, mientras desayunaba, esa mañana conoce a una muchacha, Aurelia Sanz. Ella era cocinera y trabajaba como interina para el matrimonio formado por el médico militar Manuel Berenguer y su mujer, doña María del Carmen Cid, que estaban afincados en la calle Isabel la Católica. Como es obvio, el matrimonio tenían una muy buena posición social y tenían siempre servicio doméstico en su hogar. Y ahora, volvamos al momento en el que Pilar y Aurelia se conocen en dicha cafetería. Pilar, como era costumbre en ella, no daba puntadas sin hilo y enseguida intentó acercarse, hacer amistad con Aurelia Sanz. Más o menos las dos rondaban la misma edad y comenzaron a llevarse muy bien, a crear una amistad. Aurelia sentía mucha pena y lástima por la situación que estaba viviendo Pilar, puesto que ella le comentaba la complicada situación que vivía desde hace un año, sin trabajo, con escasos recursos económicos y malviviendo en una pensión. Como era de esperar, Aurelia, que sentía muchísima compasión por ella y quería ayudarla. Además, la casualidad junto con la buena suerte habían tocado de nuevo a la puerta de Pilar Prades, puesto que en ese momento, en la casa del matrimonio Berenguer,
había quedado una vacante libre. El matrimonio siempre tenían 2 muchachas trabajando en su hogar. Una se dedicaba exclusivamente a la cocina y la otra llevaba el mantenimiento y la limpieza del hogar. Y casual y recientemente, la muchacha que se había dedicado durante tiempo a esas labores había decidido emigrar a Inglaterra buscando un porvenir mejor. Así que Aurelia le dijo que no se preocupase, que lo dejase en sus manos, que ella hablaría con los señores y además mediaría e intercedería para su incorporación lo más rápido posible. Y así sucede. Enseguida el matrimonio Belenguer concerta una entrevista con Pilar para conocerla, para saber más de ella, ver cuáles eran sus referencias y saber un poquito de su vida laboral y también personal, puesto que es un matrimonio serio y, como es obvio, quieren saber a quién van a meter en su casa. Pilar les cuenta que anteriormente había estado trabajando en casa de la familia Vilanova, hasta que un trágico suceso la lleva hasta estar en la calle, hasta vivir esos momentos tan duros. Les insiste mucho en que necesita trabajar y que además ella realiza su trabajo de modo totalmente vocacional, con lo cual el matrimonio decide darle el puesto, darle un voto de confianza y seguidamente comenzaría a trabajar. Con lo cual el matrimonio decide darle el puesto y confiar en ella. Estamos en el año 1956. Los días van transcurriendo con normalidad y Aurelia y Pilar estrechan una bonita amistad. Se compaginan a la perfección dentro de sus labores en el hogar. Las tardes que tienen libres también las disfrutan y pasan juntas. Eran como hermanas. Les encantaba pasear e ir a los bailes que se organizaban. Vamos, lo normal que hacían las jóvenes en ese tiempo. Pero esa tranquilidad rápidamente desaparecería, puesto que una mente enferma y psicópata, como era la de Pilar Prades, necesita siempre satisfacer su sed, sus objetivos, y nunca jamás se conforma con una negativa o con quien le obstaculice alguno de sus planes. Una tarde, mientras las 2 muchachas, Aurelia y Pilar, caminaban por el paseo de la playa de la Malvarrosa, en Valencia, se les acercan 2 muchachos jóvenes, apuestos, pero uno de ellos le atraía por demás a Pilar. El problema sería que a él no parecía gustarle en absoluto Pilar, sino todo lo contrario. Todo su coqueteo y su intención era cautivar a Aurelia, que además era poseedora de una llamativa belleza. La tranquilidad había llegado a su fin. Las 2 muchachas se habían fijado en el mismo hombre. A las 2 les atraía la misma persona, pero sin embargo, él solo tenía ojos para Aurelia. También hay que decir que el acompañante de ese chico sí había mostrado interés en Pilar, pero a ella eso parecía no importarle, puesto que a ella no le gustaba en absoluto. Y ahí un canal de furia
de rabia y celos estallaba dentro de esa mente enferma, retorcida, que solo pensaba: otra vez, nuevamente una mujer se interpone en mis objetivos, en mi camino. No podía descansar. La envidia le atormentaba y un elixir bien mezclado de furia y cólera crearían el cóctel perfecto para que Pilar nuevamente desatara todo su desorden mental para acabar con la vida de su amiga, de su compañera. Nadie se iba a interponer nuevamente entre ella y su objetivo, costase lo que costase. Y al cabo de pocas semanas, Aurelia empieza a mostrar unos síntomas un tanto peculiares y ciertamente alarmantes. Empieza a debilitarse, a sentirse indispuesta y comienza a mostrar una parálisis que aumenta gradualmente. Como es obvio, el doctor Berenguer se preocupa al ver lo que le está ocurriendo a Aurelia y comienza a examinarla, decidiendo ingresarla en el hospital para hacerle pruebas y pedir la opinión a otros compañeros sobre lo que le estaba ocurriendo. En el tiempo que la muchacha estuvo ingresada, la mejoría en su salud fue rápidamente notoria. Consiguieron salvarle la vida, pero arrastraría secuelas que la limitarían para siempre, paralizándole las extremidades inferiores y exteriores. Pero otro contratiempo comienza a levantarle miles de sospechas al doctor Berenguer, puesto que su esposa María del Carmen Cid, un mes y medio después de este suceso, empieza a sentir los mismos síntomas que había mostrado Aurelia. Y es en ese momento cuando el médico militar sabe que está ocurriendo algo y empieza a sospechar sobre esa muchachita que apareció en su casa prácticamente rogándoles que le dieran trabajo, una oportunidad para salir adelante. Y es ahí cuando toma una decisión firme y contundente y despide automáticamente a Pilar Prades, comenzando así a investigar qué es lo que había estado ocurriendo. Charla con diversos compañeros sobre una idea que le llevaba rondando y dando vueltas en su cabeza, y era la hipótesis de que Pilar hubiera podido estar envenenando a su mujer y a la muchacha, Aurelia. Y cierta hipótesis cada vez era más afianzada. Pero necesitaba asegurarse. No podía inculpar a Pilar hasta tener todas las pruebas de que dicho envenenamiento hubiera existido y lo hubiera realizado ella. Y mientras espera diversos resultados de analíticas que ha solicitado junto a un gran amigo y compañero de medicina legal, realizan también una prueba, exactamente la prueba del propatiol, que con ella se puede averiguar cualquier tipo de presencia de químicos sin llegar a tener que extraer sangre. Comienzan al mismo tiempo a intentar dar con el paradero de Enrique Vilanova para esclarecer muchas dudas e interrogantes que tenían sobre lo ocurrido con su esposa Adela.
Después de que el doctor y Enrique Vilanova charlan largo y tendido sobre todo lo inexplicable que había alrededor de la muerte de su esposa, Adela, y del inquietante comportamiento de Pilar Prades, el doctor militar Belenguer decide ir a la comisaría de Ruzafa para interponer una denuncia conjunta con Enrique, exigiendo la exhumación del cuerpo de Adela. Cuando proceden a la exhumación, ¿cuál sería la sorpresa? Que al desenterrar el cuerpo pueden observar que ha sufrido una extraña fase de momificación. ¿Y esto a qué era debido? A que el cuerpo mostraba tener sustancias nocivas, químicas. Comenzaron a llegar los resultados uno a uno y todos hablaban con inmensa claridad. Los análisis, la prueba del propatiol, todas las pruebas mostraban restos de arsénico. Automáticamente, la policía que llevaba el caso procedió a ejecutar un registro en la vivienda de Pilar Prades, donde los agentes encontraron entre sus prendas escondido un botecito que se llamaba diluvión, utilizado para matar hormigas. Su composición era una mezcla de arsénico y melaza, con lo cual este veneno dejaba un sabor dulce en las bebidas o en cualquier alimento. No fue difícil encontrar la prueba, el veneno que había destrozado las vidas de todas esas mujeres que se habían interpuesto en su camino, en cualquiera de los objetivos que se hubiera marcado esa mente despiadada, maléfica y sin alma. Automáticamente fue detenida. Estuvo un día y medio siendo interrogada. Al principio no estaba dispuesta a poner nada fácil, ni mucho menos a declarar, y decía que era desconocedora de todo aquello que le estaban intentando inculpar. Y a pesar de que su abogado le intentó avisar de que se estaba valorando la pena de muerte, a ella parecía no importarle. Finalmente se vino abajo y acabó declarando. Y como si se tratase de algo totalmente normal, dejó claro que sí, que ella había matado a Adela Pascual. Era simplemente para ocupar su lugar, tanto en el hogar como en el negocio, y por amor hacia Enrique, su marido, del cual había estado muy enamorada. Sobre Aurelia Sanz, confirmó que todo fue debido a que ella se encaprichó del hombre que le gustaba a Pilar, y que con respecto a la mujer del doctor Belenguer solo lo hizo porque quería ocupar su vida, su puesto. Escalofriante, ¿verdad? Todo lo que relataba su confesión al completo fue escalofriante. Ella tenía claro un objetivo. Ella no quería ser la criada de nadie. Ella no podía ser menos que ninguna de esas. Tenía aspiraciones mucho más altas. No se conformaría con las migajas. No quería ser la simple muchacha. Ella tenía derecho
y lo creía con toda su fuerza. Ella quería ocupar ese lugar, el lugar de cualquiera de esas mujeres, puesto que no era menos que ninguna de ellas, y no había nada ni nadie que pudiera interferir en sus sueños. Se le culpó y se le juzgó por 3 asesinatos, 2 que fueron frustrados y 1 que llegó a ser consumado. Tal y como se lo había advertido su abogado, fue condenada por el asesinato de Adela a pena de muerte, en lo que se conocía como garrote vil. De hecho, fue la última mujer asesinada mediante ese cruel y pausado método, que consistía en desnucarlos muy poco a poco. También se le impondría 20 años de reclusión mayor por los 2 intentos de asesinato y así lo ratificaría el Tribunal Supremo junto con la confirmación de la sentencia y el Consejo de Ministros que firmaron el emperador, con lo cual la ejecución debía ser inmediata. Y así, tristemente, esta psicópata, que nunca vio calmada sus ansias de ocupar el lugar de cada una de esas mujeres, terminaría su vida junto con su verdugo, que fue Antonio López Sierra, del que se ha dicho, se comenta, hay una leyenda que dice que en el momento que supo que iba a ejecutar a una mujer, quiso negarse a realizar dicha ejecución y que estando programada para las 6 de la mañana, se alargó como 2 horas, con la esperanza de que se consiguiera un indulto, el cual jamás llegó. Y ahí llegó su final. El día 19 de mayo de 1959, con tan solo 31 años, y como bien hemos dicho anteriormente, cerrando como la última mujer que murió de esa inhumana forma, suplicaba por los pasillos gritando a los agentes: por favor, hagan algo, me van a desnucar como un conejo. Y ahí, en el silencio que producía al escuchar el ruido del tornillo oxidado, terminaba la vida de Pilar Prades. Pues bien, aquí terminamos nuestro escalofriante relato por hoy. Me gustaría terminar con una frase, como ya es costumbre en este programa, y es la siguiente: la codicia es corrupta y la avaricia es desleal, y ambas son el abismo de muchas personas. Y aquí, como cada semana, tenemos con nosotros a nuestro gran Padilla, que, cómo no, una vez más viene a darnos su punto de vista de estos casos tan sumamente complicados, porque realmente es tan difícil entender la maldad de la mente humana. Muy buenas tardes, Fran. Hola, buenas tardes, Patricia. Buenas tardes a todos los oyentes. Ya cada vez más en esta gran familia que estás formando con las sombras de la luz. ¿Qué tal ha ido la semana?
Pues mucho trabajo, como siempre, dando la batalla a este feminismo genocida, que no se puede denominar de otra forma, y pues cada vez creando también más comunidad en los sitios en los que suelo difundir el mensaje. Que, bueno, antes de nada, sí que me gustaría, bueno, como siempre comento, recordaros, bueno, pues los programas que está llevando Fran, Un padre alienado, que son un paso al frente, donde podréis encontrarlo en YouTube. En YouTube, en iVoox, en Sí, Spotify. eso es. Y bueno, en el canal de YouTube Un Paso al Frente TV, en el cual cada día somos más seguidores. Hemos ampliado ya la plantilla con 2 grandes luchadoras contra el feminismo y con un grande que es mi compadre Carlos Valdivieso. Y ahí estaremos dando la batalla al wokismo en general y al feminismo en particular, como siempre. A este feminismo de nueva ola, este feminismo misándrico. Al neofeminismo, No ¿verdad? el feminismo de equidad de primeros del Sí. siglo XIX. Como digo yo, al neofeminismo que ha venido a hacer una quema de brujas, como antiguamente, ¿no? Sí, al que busca una persecución del hombre blanco heterosexual, por supuesto. Sí, claro, porque es el único peligroso. Bueno, pues cuéntame, dame tu opinión sobre este caso, que realmente es un poco, bueno, es espeluznante, o sea, desde principio a fin. Espeluznante como todos, pero nada nuevo como el resto. Al fin y al cabo, es un típico caso de mujer narcisista, que su única motivación para estar emparejada, muy lejos del amor, es un interés económico y de bienestar social y de vida, nada más. Ujú. Es que ya está siendo un clásico entre todos los documentales que nos traen. Parece que la mujer tiene, como dicen los criminólogos, tiene esa marcada, esa forma muy por interés de matar. Matan mucho por este interés. Sí, y por conseguir, pues, socialmente un puesto, una posición, por la economía, por las ansias de poder, de dinero, ¿no? Sí, sí. Esta persona concretamente, lo que he podido pues, analizar, las notas que suelo tomar y demás, aparte de tener empatía ninguna, porque viendo como relatas en el primer asesinato, cómo está muriendo lentamente, sufriendo de esa forma, y finalmente cómo queda el cuerpo después de al envenenamiento que le tiene sometido, bueno, es totalmente una psicopatía totalmente... Sí, bueno, sí, era o sea, una mente psicópata. O sea, psicópata total. Algo inteligente, o sea, porque en el segundo caso, cuando intenta el segundo asesinato, se da cuenta, al ser que huye prácticamente, al darse cuenta que puede ser descubierta, pero ya creo que le puede ya la confianza al final, esa impunidad, esa confianza, hace que, bueno, pues que ya ciertos de por alto, o sea, o pase por alto, pues ciertas acciones que hacen que finalmente la descubran. sí. Me gustaría comentar que, bueno, esta mujer, a la hora de cuando fue juzgada, le gustaba, hacía mucho hincapié en que cómo iba a haber sido ella si era una mujer analfabeta. ¿Cómo me suena esto? No es la primera de las asesinas por envenenamiento que como que se agarran un poco al tema de que no, yo soy muy inculta, ¿cómo voy a haber cometido este crimen? Pues serían muy incultas, pero tenían una habilidad tremenda, pero para el mal. Para el mal sí que eran muy avispadas, tremendamente inteligentes, porque además sabían qué tipo de medicamentos eran adecuados para no levantar muchas sospechas. Sí, bueno, una vez más se da el caso de que con la pena intentan, digamos, que salir airosas del caso. Vamos a recordar el caso de Paquita, nos remontamos mucho, fue el primer caso que nos trajiste aquí a La Sombra de la Luz. Sí. Y ella aprovechaba siempre su imagen de pena pesamumbrosa, ¿sabes? Para conseguir sus objetivos. Esto igual, es como que con esa pena de no, pobrecita de mí, yo que soy analfabeta, que ¿cómo voy a ser yo, pobrecita de mí? Sí. Intentan salir airosa de estos casos. Sí. Me gustaría comentar también que no solo Argentina hizo una novela, ¿no?
que ya hemos comentado, la galleguita de cara sucia, sino que creo que es en Televisión Española, exactamente, sí, Televisión Española, la que en una serie de episodios con respecto a homicidios, asesinatos y tal, se le dedica uno de los capítulos a Pilar Prades. Y fue también muy nombrada por ser la última mujer que muere por garrote vil. ¿Qué me puedes decir con respecto a esta forma de terminar con su vida? A ver, dejando a un lado, no voy a declinarme si soy partidario o no de la pena de muerte, porque bueno, es algo muy discutible y bueno, tendríamos aquí que debatir muchísimas horas, pero lo que está claro que esta forma de acabar con la vida de una persona que se creó en el siglo XVIII, es bastante cruel, o sea, bastante cruel porque muy cruel, sí. Esta forma estaba pensada para dar una muerte medianamente rápida, al dislocar el apófisis, ¿sabes? Y aplastar la vértebra contra el bulbo raquídeo, lo cual provocaría una muerte prácticamente en segundos. Pero nada más lejos de la realidad, lo que salía a pasar es que al final solían morir por estrangulamiento debido al aplastamiento de la glotis. Y hay casos documentados como el último condenado a muerte en España por garrote vil, tardó más de 25 minutos en morir. O sea, con la rotura de la glotis. Madre. O sea, eso tiene que ser una agonía terrible. Sí, vamos, eso yo creo que, no sé. Esto, en este caso, habría que ponerse en el lugar del verdugo. O sea, ¿quién tendría la sangre fría para desarrollar ese trabajo? De todas maneras, como bien comentamos, el verdugo, creo, Antonio López, se llamaba, quiso negarse a ser él, ¿no? El que le quitase la vida a Pilar, pero bueno, no sí, en este caso en concreto, sí, por ser mujer. Sí, por ser mujer. Es como que sentía lástima de ello, es como que no se veía capaz. En los tiempos actuales, en los que la mujer dice que no tiene ningún privilegio, pues esto es al igual que las muertes que pasan en guerra, en combate, muertes por trabajo laboral o por suicidio, igual que en penas de muerte, que esto también se ha olvidado. Siempre la mujer se ve como una persona desvalida a lo largo del tiempo, y sí que es verdad que ha tenido una posición social bastante más incómoda que el hombre, pero que en ciertos momentos, como por ejemplo el hundimiento de un barco, ¿quién no ha oído la frase de las mujeres y los niños primeros? Pues aquí igualmente pasa exactamente igual. O sea, las penas de muerte, pues era como que era más difícil ver a una mujer condenada a muerte. Ya, comprendo. Es curioso que últimamente tengo la sensación de que los casos que comentamos llegan a hacerse de todos espectáculos. Sí, la verdad es que Argentina me está sorprendiendo en este aspecto para mal, porque ¿qué capacidad tiene de hacer farándula de casos totalmente, o sea, espeluznantes, asesinos? O sea, me parece una falta, yo ya lo he comentado aquí en otras ocasiones, me parece una falta de respeto tremenda, pero tremenda para las víctimas. Caso de lo que está pasando ahora con la asesina de Gabriel Pescadito. Sí. O sea, hacer un teatro de todo esto, del sufrimiento de una familia. No olvidemos que hay una familia que ha sufrido y que está sufriendo, y es volver a remover. Sí, ruedas de prensa todo. De que por favor no remuevan más el tema. Creo que hay que respetar su dolor. Sí, y sobre todo las víctimas, la memoria de las víctimas. Pues decir que la prensa de aquel entonces, cuando ocurrió todo esto, llegó a convertir a Pilar Prades poco más que en una estrella. Por el tema, llegó a ser súper mediática, por el tema de la frialdad, de la inteligencia con la que había cometido sus asesinatos. Y luego hubo mucha gente no muy conforme, ¿no?, con el final que tuvo Pilar. Bueno, vamos a recordar ya que también era
sociedad un poquito más avanzada, que ya la pena de muerte se veía de otra forma. Entonces quizá a lo mejor de una psicópata pues terminó siendo una mártir en ese sentido. Exactamente, sí. Pasó como casi, bueno, una mártir, y aparte que fue muy sonada debido, pues, como que no comprendían la delicadeza, la frialdad con la que había cometido todos los asesinatos. Pero aún así seguían, no sé, como quitándole, no sé si decir culpa, pero era como víctima al mismo tiempo. ¿Víctima de qué? Sí, pero todo esto, como comentaba anteriormente, seguramente por el hecho de ser mujer. Seguramente si hubiese sido un hombre, no se hubiese tenido esas consideraciones o esa empatía, quizá a lo mejor esa mala empatía con esta persona. Sí. Me gustaría comentar también que, bueno, casi que estuvieron ahí como 2 horas esperando a que llegara el indulto. Cuando ella llega a las mediaciones donde iban a realizar el asesinato. La ejecución. Bueno, era legal de aquel entonces. Vale, vamos a dejarlo así. Es que no se puede mirar el pasado con los ojos del presente tampoco. Es una de las cosas que yo tengo que decir, que le pasa a este feminismo. No, es que las mujeres hemos sido oprimidas porque antes teníamos que pedir permiso a nuestro marido para comprar una lavadora. Vale, muy bien. Yo no tengo la culpa de eso. Yo no pienso así. Por eso digo que no se puede juzgar el pasado con los ojos del presente nunca. Por supuesto, lo que pasa es que, bueno, sí que es cierto que a mí me nace decir asesinato porque realmente, o sea, fue asesinada. Ya no estoy valorando si fue justo o no, porque si nos ponemos a valorar eso, podríamos valorar la muerte de Adela, como despiadadamente, cómo no le importó, cómo estaba viendo cómo se estaba calcomiendo el cuerpo de esa mujer y no le importó absolutamente nada. Y no solo se quedó ahí, siguió con otras tantas, y no cayeron porque tuvieron suerte, que fue en casa de un doctor, si no hubieran ido por delante. Y bueno, eso, que esperaron el indulto casi durante 2 horas, pero que obviamente nunca llegó. Y bueno, una vuelta y media a la manivela, o sea, no tuvo que ser como en otras ocasiones comentabas tú, que bueno, llegaba a ser muy largo, ¿no? El proceso. Llegaba gente que ha llegado a estar 25 minutos en esa agonía. Pues en este caso fue rápido. O sea, el garrote vil dependía mucho tanto de la fuerza del verdugo como de la resistencia del cuello de la víctima. En este caso, al ser una mujer, imagino que el tono muscular que tuviese no pondría mucha resistencia a esa bola de acero que cubría el collarín metálico del tornillo que apretaba a su nuca. Claro. Pues, Fran, muchísimas gracias por compartir con nosotros y por estar aquí cada viernes, cada semana. Gracias a vosotros y muchas gracias por darme la oportunidad. Bueno, pues me gustaría terminar dándos las gracias por que cada día sois más los que escucháis nuestros relatos, los que venís a nuestra radio, a Multicanal Radio, a escuchar cada programa, que voy a decir yo, ¿no? Pero que cada cual son más maravillosos, tenemos profesionales estupendos. Y bueno, yo estoy muy agradecida de formar parte de este canal. Deciros que esta voz, Patricia Díaz, se siente inmensamente agradecida por ello. Deciros que las sombras de la luz os deseamos un buen fin de semana y un beso muy grande.